Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que vean este video, pues continuamos con lo que estamos viendo sobre lo que es nuestro relevador. Y vamos a ver un pequeño diagrama básico primero, para ir subiéndole el tono. Vamos a conectar una corneta. Una corneta de funcionamiento básico, normal, donde nosotros tenemos nuestro relevador, que puede ser de este tipo, universal, donde nosotros tenemos nuestro relay o relevador, y tenemos lo que es el componente a controlar, en este caso, que sería la bocina, el claxon. El claxon se encuentra aterrizado al chasis de la carrocería, y a la carrocería, perdón. Y tenemos nosotros nuestro acumulador o batería, donde tenemos positivo, negativo. Tenemos nuestro interruptor, que el interruptor comanda o funciona con tierra, ¿sí? No va a funcionar con voltaje positivo. Ahorita van a analizar ustedes por qué. Tenemos como componentes del circuito básico, tenemos componentes del circuito: batería, interruptor, controlador o relevador y el componente. Me falta el principal: dispositivo de protección. A ver, vamos a ver si ahorita me sale todo este mapa que quiero hacer. Aquí está, fusible. Y pues me falta armarlo nada más, ¿no? Sabemos nosotros que dependemos del retorno a tierra por medio de chasis carrocería, donde nosotros sabemos que aquí está puesto con un tornillo a lo que viene siendo el marco del radiador o a las defensas, donde aquí tenemos en la batería también que hay un cable que se encuentra atornillado al marco del radiador o a los guardafangos o guardabarros, le podrían decir. Tenemos nuestro positivo de batería, donde nosotros alimentamos en esta parte positivo. No, aquí no, dije que este no va a trabajar así. Hacemos nuestras patas de relevador universal. Tenemos terminal número 30, terminal 87, perdón, 86 y 85. ¿Sí? Decimos, el dispositivo se debe de proteger con esto. Tenemos que alimentarlo, el fusible, y alimentarlo directamente ¿a dónde? A la batería. Porque acuérdate que el componente debe de recibir corriente directamente de la batería. Terminal 86, terminal 85. ¿Qué necesito para que la bobina de mi relevador trabaje? Una ignición y una tierra. Pero el relevador, este interruptor, va a estar sobre tu volante, que está a tierra, ¿sí? No está conectado directamente al positivo. Entonces, lo conecto, terminal 86. ¿Qué es lo que hago? Para ahorrarme cable, me agarro y me conecto a este punto para energizar a la bobina. Y aquí yo ya tengo energizada la bobina, solamente espero que este interruptor cierre el circuito, ahora sí, para que se genere un campo magnético, ¿sí? Entonces, ya en este punto lo conecto a lo que es el claxon o la bocina. Cada vez que yo active esto, ¿qué es lo que va a hacer la bocina? Va a sonar cada vez que yo cierre este circuito o le apuche ahí a lo que es el volante. Si el circuito no funciona, si el claxon no funciona, pues primero debemos de buscar en nuestra caja de relevadores dos componentes principales: dispositivo de protección y el relevador. Primeramente, checar que esto funcione correctamente bien. Funciona perfectamente bien porque no está reventado, tiene corriente con lo que viene siendo nuestra lámpara de prueba. Checamos que, a ver, aquí está. Ay, se rompió. Checamos, jóvenes, que haya una alimentación. Vamos a sacar
esta. Checamos que haya una alimentación, agarramos nuestro fusible, cuando lo vamos a checar, como este busca corriente, lo ponemos en el negativo de la batería, y cuando yo lo ponga aquí o aquí, la lámpara, ¿qué es lo que va a hacer? Va a encender, ¿sí? Esta lámpara no es una lámpara de prueba común, esta es una lámpara de continuidad, ahí prende, ¿sí? Entonces, si yo pongo aquí una lámpara normal de bulbo o de bombillo, que se le llaman lámparas chicharroneras, no las debemos usar. Si yo lo pongo aquí, como aquí lo tengo conectado en tierra y aquí hay positivo de la batería, si yo lo pongo aquí, ¿qué es lo que va a hacer la lámpara? Va a encender. Si yo lo pongo aquí, también, ¿qué es lo que va a hacer? Va a encender. Fusible se encuentra en buen estado. Remuevo el relevador del receptáculo de la caja de fusibles y lo que voy a checar va a ser la cavidad donde va la cuchilla número 30. ¿Y qué es lo que debe de haber? Si lo pongo aquí, va a haber corriente, va a haber luz. Si yo lo pongo en el 86, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber luz. Si yo lo pongo aquí, ¿qué va a haber? No va a haber nada. ¿Por qué? Porque yo sé que este circuito está controlándose con negativo. Para poder encontrar aquí una continuidad de electrones, ¿qué tendría que hacer yo? Moverlo al positivo porque está buscando ahora negativo. Lo pongo aquí y le digo al ingeniero, al chalán, que le pique al volante. Cuando él pique el volante o que accione el volante, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Va a encender la lámpara cuantas veces le pique el ingeniero al volante, ¿sí? Si yo lo pongo aquí, ¿qué es lo que va a pasar? No va a pasar absolutamente nada porque es el componente. ¿Qué necesito? Aquí. Pues aquí yo ya necesito de ayudarme de algún componente que se le llaman cables puente, que aquí podemos decir que este es un cable puente. Le hacemos una peladura de cables en ambos extremos, ponemos positivo, o es más, ponemos aquí positivo en el receptáculo o en la caja de relevadores, y la otra punta nomás hacemos esto aquí. ¿Y qué es lo que debe hacer esto? Debe de sonar. Así es como diagnosticaríamos un claxon que no funciona, ¿sí? Bien, esto sería una conexión básica, jóvenes. Entonces le subiríamos un poquito de nivel a el funcionamiento del relevador. Ahora, tenemos nuestro mismo relevador, igual, de la misma manera. Ahorita vamos a ver el relevador de 5 terminales, cómo funciona. Tenemos nuestro mismo relevador, pero ahora tenemos un motoventilador, ¿sí? Ojo, un abanico eléctrico. Los abanicos eléctricos de tu carro, motor, ¿cómo funcionan? Funcionan en base al mando de una computadora. O sea que esto es un actuador, esto es un actuador. Pero para que estos dos actuadores trabajen, necesita haber un sensor, algún monitoreo, algo que esté fiscalizando el trabajo del componente motor de combustión interna, que son los sensores, que es para este circuito en específico, es el sensor de la temperatura del refrigerante del motor. Es muy diferente el bulbo de la temperatura, que es el que marca en el tablero la temperatura baja, media, alta, que es la que tú ves, que es bulbo de temperatura, a sensor de la temperatura del refrigerante del motor. Esa tú no la ves, esa la ve la computadora nada más. Entonces, la computadora es el ESM, o módulo de control electrónico, o powertrain, como lo puedan llamar, donde nosotros decimos que también, como partes del circuito, decimos tenemos la batería, positivo, negativo, tenemos aquí, tenemos, jóvenes, el sensor. Ahora es un sensor no se llama potenciómetro, se llama termistor, ¿sí? Es un sensor tipo termistor. Batería, sensor, relevador, motor y lo que viene siendo nuestra computadora, nuestro SM. Así es como la ejemplifican
en muchos diagramas no hacen todo el reguero de circuitos electrónicos. Se le va a poner SM, módulo de control de motor, engine. Ahora, ¿cómo funciona aquí? Aquí la explicación sería la siguiente. El motor el motor de combustión interna, tú sabes que debe de llegar a un equilibrio térmico, ¿sí? Entre una temperatura de entre 85 a 90 grados Celsius, que es la operación óptima de trabajo. Entonces, en esta temperatura de operación óptima de trabajo, ¿podemos excederla? Sí podemos excederla y siempre se va a estar excediendo, pero este control va a mantener al motor siempre en una temperatura estable, entre los 86 a los 90 grados de temperatura, 96 grados de temperatura, ahí la va a mantener. ¿Podemos hacer que el motor suba a 100, 180, 190 grados centígrados? Sí podemos, si los aguanta y el motor sigue prendido, ¿no? Entonces, porque a partir de los 110 grados centígrados el motor empieza a sufrir fallas mecánicas. Eso lo vamos a ver en la clase de reparación de motores. Aquí nosotros tenemos esto. Para que funcione la computadora, necesita primero tener una corriente directamente de la batería. Aquí voy a hacer un desastre con los cables, que va a ser corriente todo el tiempo, all time se podría decir, o línea caliente, ¿sí? A esto, porque aquí hay una alimentación siempre constante. Apagas el carro, sacas la llave y la computadora tiene alimentación. ¿Para qué? Para que se almacenen o haya una memoria de códigos de falla, el check engine, para que no se le olvide a la computadora el código o el problema que tiene tu carro, ¿sí? Esta es corriente directa de la batería. La computadora también está conectada directamente a tierra por sus tornillos que la sujetan al bastidor del automóvil, ¿sí? Vamos a ponerle, se la voy a poner aquí, chiquita, aquí está, ahí está. Siempre está alimentada de tierra. Pero la computadora, así como la laptop tuya, tu celular, tu computadora de escritorio, necesitas de un activador que active o ponga a funcionar o despierte a la computadora para que trabaje, ¿sí? Que para nosotros sería ¿quién? Sacamos una derivación aquí, dispositivo de protección 10 amperes y ponemos ¿a quién? A la llave, al interruptor de ignición. Que esto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a venir y va a hacer funcionar a la computadora, prenderla. ¿Para qué la computadora? ¿Qué haga? Que la computadora conecte a lo que nosotros conocemos como sensor, que le mande una señal de referencia, se le llama. ¿Cuántos voltios están saliendo de aquí para acá? 12 voltios, ¿sí? Pero la computadora, para hacer funcionar a este sensor, tiene lo que es unas resistencias por dentro, donde aquí le está pasando lo que viene siendo los 12 voltios aquí, pero aquí te lo está sacando en 5 voltios, que esa es la señal de referencia. Haz de cuenta, así como cuando tú estás jugando con una pelota de tenis o una pelota de esponja, tú la avientas a la pared con cierta fuerza, cuando golpea en la pared, sería una señal de rebote a lo que tú mandaste, con diferente fuerza, te la va a regresar la pared. Que aquí, ¿qué es lo que hace el sensor? Señal que toma, el sensor, señal que regresa a la computadora. Esta señal va a ser modificable, subir, bajar en voltaje, que podríamos decir, aquí puedes mandar una temperatura con motor frío, un voltaje de 1.90, 1.9 voltios, motor a una temperatura de 55, 60 grados de temperatura, para acá, y la computadora lo que recibe lo analiza, porque hay un chavalo que le llaman programador, que le dijo a un procesador que a cierta temperatura o a cierto voltaje se va a traducir
voltaje de retorno se va a traducir a cierta temperatura. Si el voltaje de retorno empieza a aumentar 3 voltios, 3.5 voltios hacia la computadora, ¿qué es lo que dice? ¿Sabes qué? Se me está calentando el motor. Por lo tanto, la computadora le manda a los actuadores, actuador 1, actuador 2, a funcionar. Pero tú ya sabes cómo se conecta esto. Sabes que esto debe de estar conectado directamente ¿a dónde? A la batería, exactamente, con un dispositivo de protección. Aquí está otro, 30 amperes. Ahí está. Su fusible. Componente a controlar. Esta es la terminal número ¿qué? 30. Corriente directa de la batería. ¿Sí? ¿De dónde saco el control de la bobina ahora? Para hacer trabajar a este motor. Si te fijas, aquí tengo una ignición. Cada vez que yo prenda la computadora, para hacerla funcionar, cuando se prende el tablero como arbolito de Navidad, voy a jalar una ignición directamente de aquí. Para cuando yo abra el switch o la ignición, le llegue alimentación a la computadora para que prenda, pero también le va a llegar una alimentación a mi relevador, a la terminal número 85. Esta es mi terminal 87. ¿Qué me falta? Cuando mi motor se está calentando, la computadora manda a través de un transistor que está conectado a tierra, le manda una señal al relevador para activarlo. Se activa el relevador, funciona el motoventilador, y ¿qué es lo que pasa? La temperatura de tu motor de combustión interna, ¿qué es lo que hace? Empieza a bajar, se empieza a modificar la señal eco o de referencia, se empieza a modificar, empieza a bajar el voltaje, y ¿qué es lo que hace la computadora? Lo analiza y empieza a decir motor frío. Voy a empezar a gastar gasolina si me enfrío de más. Entonces le dice a su transistor, un procesador, desactívate internamente en la computadora. Se desactiva el transistor, quitando lo que es la tierra, se desenergiza el relevador, y ¿qué es lo que hace el motor? Se apaga, motoventilador. Y ahí eso es un ciclo de trabajo, donde se está completando la temperatura, llega a un punto máximo, la computadora lo trabaja, activa a tu relevador para que el motoventilador funcione. Pero aquí ya hay mucha gente que dice, o le dice a su mecánico, pon el abanico de tu motor directo, porque se está calentando, que no tiene caso, que tu motor está muy fregado, lo que te digan. ¿Qué es lo que hacen? Muchas de las personas, ahorita en el 2020, ¿qué es lo que hacen? Desconectan el sensor de la temperatura del refrigerante del motor. ¿Qué pasa? El módulo de control electrónico se queda ¿qué? Ciego, no ve la temperatura del motor. En modo pánico y de supervivencia, no para ella, para el motor de combustión interna, aplica en emergencia al transistor, lo activa para que el motoventilador siempre esté prendido. Abres el switch, como hay modo emergencia, se activa, motoventilador prende. Y bien fregones dicen, no, pues mi motor nunca se va a calentar porque siempre el motoventilador está prendido. Pero como la computadora está ciega de temperatura, la computadora no puede hacer sus ajustes de avance, de chispa, control de gasolina. Tu motor consume más gasolina, batalla para prender, empieza a echar humo negro por el tubo del escape, no acelera perfectamente bien, no tiene el suficiente torque. ¿Por qué? Porque no hay temperatura. ¿Sí? Porque acuérdate que el motor de combustión interna
utiliza la termodinámica para disminuir el consumo de gasolina. Para eso se necesita de sensor de temperatura para saber qué tan caliente está el motor, para poder inyectar más o menos gasolina, mover la chispa o el avance de chispa para poder hacer que ese motor sea más eficiente. Todavía hay gente que lo desconecta. ¿Qué sería lo ideal para que tu motor no se sobrecaliente? Lo ideal sería que repararas todo el circuito de mangueras, radiador, todo, para que tu motor sea noble con el medio ambiente, o sea, que no contamine. Pero ya, si de a tiro no se puede, ¿qué es lo que puedes hacer? Fácil y sencillamente, jóvenes. Hay muchas personas que te lavan el cerebro y que te dicen, no, pues que mira, que le vamos a hacer un alambrado por aquí, que le vamos a poner un cable por acá y va a quedar bien machine, le vamos a poner termofil y va a quedar perrón con un circuito extra para él. Pero ¿para qué si tú ya tienes el circuito de él aquí diseñado en lo mismo? Échale cabeza, viejo, échale cabeza. ¿Cómo funciona el circuito de mi relevador? Necesita corriente directa de la batería, el componente que se está controlando. Necesito de una ignición y necesito de un negativo de la batería. En este caso que yo te estoy explicando, ¿quién controla el relevador? Lo está controlando la computadora. ¿Por medio de qué? ¿De positivo o por medio de negativo? Ah, aquí, jóvenes, me faltó, no me dicen pues. De aquí me faltó. Se está controlando por negativo de la batería. Muy fácil. Identificas fan, relevador fan 1, relevador fan 2, como quieras llamarlo. Bien sencillo. Cablecito de cobre, cortas, lo pones aquí, lo pelas, ¿y qué haces con esto? Lo agarras y lo aterrizas, caballero. ¿Y qué va a pasar? En cuanto abras el switch, como ya está el negativo, motoventilador enciende. Y no necesitas hacerle nada, que un circuito aparte, que un circuito extra, que para que quede más machine. No necesitas. Hay mucha gente que lo hace. Pero la forma más sencilla para que tu motoventilador siempre esté directo es hacer eso. Teniendo en cuenta que esto, ¿qué le va a decir? ¿Qué le va a mitotear él a la computadora si tu abanico siempre está prendido? Le va a decir motor frío, temperaturas bajas. Entonces ella, ¿qué va a decir? Hey, ¿sabes qué? El motor está frío. ¿Qué ocupo para calentar ese motor? Modifica el tiempo de chispa, modifica el ancho de pulso del inyector, que se abra más para hacer que ese motor se revolucione más, para poder ver si podemos llegar a la temperatura de trabajo. Pero como este está trabajando a todo lo que da, nunca se va a llegar. Nunca se va a llegar. En algunos motores o en algunos vehículos se va a representar este cable como falla de circuito de este componente. Entonces se va a prender el foco del check engine, pero tu carro nunca se va a calentar. Y así es como lo puedes hacer, una derivación para un motoventilador, o puedes hacer un circuito aparte de un motoventilador, que eso lo vamos a ver en el siguiente video.